Prácticamente cada vez que usamos Internet, que nos conectamos a algún servicio o utilizamos una app, aceptamos una lista muy larga de términos y condiciones de uso. Pero ¿qué es lo que aceptamos exactamente? You guys! You gotta help me. These business casual G-men are trying to kidnap me. What? It's crazy, dude. They're saying it's because I agreed to the latest terms and conditions on iTunes. Why? What did the terms and conditions for the last update say? I don't know. I didn't read them. You didn't read them? Who the hell reads that entire thing every time it pops up? I do. ¿Sabe Apple cuánta gente lo ha leído realmente? Bueno, tienen que decir que lo aceptan. No podemos saber con seguridad si lo han leído. Intentamos que sea muy fácil de entender y muy corto. Si quisiera hacer un acuerdo de usuario poco atrayente, elegiría una fuente pequeña y lo pondría todo en mayúsculas. Porque lo que ocurre entonces es que la tipografía lo convierte en una textura más que en palabras y espacios. Nadie se ha leído los términos y condiciones en todo el mundo. Nadie, ni los abogados que lo escribieron. Lo escribieron así. Normalmente en una web hay normas que se describen en un acuerdo de usuario y normas de privacidad. En cuanto utilizas el servicio, has aceptado todos los términos del servicio y las normas de privacidad. ¿Pero llegan a aplicarse alguna vez esos términos y condiciones que firmamos? Así es. Creo que si no se aplicaran, la web se desintegraría. Y en la medida en que se han tomado decisiones vinculantes, se supone que esos términos y condiciones son válidos. Y este concepto es bastante nuevo. Por ejemplo, nunca hemos tenido que firmar un acuerdo de usuario para una línea telefónica terrestre, ni para ver la tele, ni para leer un libro. Pero si utilizas un teléfono inteligente, un Kindle, o si ves Hulu, tienes que firmarlo. Violet, baby, don't you sign anything there. What's this all about? Standard form of contract. Don't talk to me about contracts, Wonka. I use them myself. They're strictly for suckers. Yes, but you wouldn't begrudge me a little protection. De hecho, si usted leyera todo lo que acepta, le costaría un mes de trabajo cada año. Es decir, que tendría que dedicarle 180 horas cada año. Y según el Wall Street Journal, los consumidores pierden 250.000 millones de dólares al año por culpa de lo que se oculta en letra pequeña. Aquí tenemos un ejemplo del acuerdo de LinkedIn. Usted reconoce a LinkedIn el derecho no exclusivo, irrevocable, universal, perpetuo, ilimitado, asignable, sublicenciable, totalmente pagado y libre de derechos de autor. Copiar, confeccionar obras derivadas de, mejorar, distribuir, publicar, retirar, retener, añadir, procesar, analizar, usar y comercializar en cualquier forma actualmente conocida o descubierta en el futuro cualquier información que proporcione directa o indirectamente a LinkedIn, incluyendo pero no limitándose a cualquier contenido generado por el usuario, ideas, conceptos, técnicas o datos a los servicios que envía LinkedIn. Vamos, que en realidad LinkedIn se queda con todo para siempre. Lo mismo que hace Google, Pinterest, Facebook, aquello que la gente considera gratuito. Instagram descubre que las imágenes valen más que 1000 palabras, desde que actualizó su acuerdo de usuario, arrogándose el derecho a vender fotos colgadas por los usuarios sin compensarles por su utilización en publicidad. Y aunque esté pagando, las empresas pueden obligarle a aceptar todo lo que les plazca. En 2009, GameStation, una empresa del Reino Unido, puso algo un poco excesivo en sus términos de uso. No le exigían dinero, ni a su hijo primogénito, pero durante un día sus términos decían: al hacer una compra a través de este sitio web, usted acepta cedernos la opción intransferible de reclamar ahora y para toda la eternidad su alma inmortal. El contrato solo estuvo en línea por un día, pero GameStation consiguió apropiarse de 7000 almas inmortales. Por supuesto era una broma, pero da que pensar. ¿Y si pudiera haber consecuencias más serias por no leer los términos y condiciones de uso? ¿Y si los términos de uso de su teléfono dijeran que el gobierno puede pinchárselo? Sería una locura, pues ese es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Un mundo en el que los gobiernos pueden pincharte el teléfono por unas condiciones de uso? Si leemos el acuerdo de usuario de un iPhone, no se mencionan las escuchas telefónicas, pero en las normas de privacidad de AT&T se dice que pueden utilizar tus datos para investigar, prevenir o actuar contra actividades ilegales. ¿Prevenir? En 1994, Pizza Hut se convirtió en la primera gran cadena que aceptaba pedidos online. De repente, Internet necesitaba una forma de recordar quién eras, dónde vivías y cómo ibas a pagar. My question is, what the hell? Like, how do they know who you are? Yeah. Okay. There are these things called cookies, where, like, if you go to a site and buy something, it'll remember you and then create ads for other stuff you might want to buy. So it learns information about me? Seems like an invasion of privacy. A finales de los 90, las compañías empezaron a incluir normas de privacidad que explicaban lo que pasaba con todos aquellos datos.
Pero en el año 2000, en una compañía de comercio online llamada ToySmart, suspendieron pagos e intentaron vender su base de datos de 195.000 usuarios a otra compañía, incluyendo nombres, información de facturación, preferencias de consumo y perfiles familiares, a pesar de que en sus normas de privacidad se comprometían a no hacerlo. La gente se sintió estafada. Los legisladores te cuentan que cada vez más cuando visitan sus distritos, la gente les dice que quieren leyes sobre privacidad en Internet. La gente quiere protección. A principios de 2001 se presentaron en el Congreso estadounidense más de una docena de leyes para proteger la privacidad online. Estos asesinatos masivos pretendían aterrorizar a nuestra nación, sumirla en el caos y paralizarla, pero han fracasado. Toda la legislación sobre privacidad fue retirada o abandonada, y por supuesto se aprobó la ley patriótica. Esta ley responde a las nuevas realidades y peligros que representan los terroristas modernos. Esta nueva ley que he aprobado hoy permitirá la vigilancia de todas las comunicaciones empleadas por los terroristas, incluyendo correos electrónicos, internet y teléfonos móviles. La ley patriótica expandió la capacidad del gobierno federal de vigilar a las personas de muchas pequeñas formas. Ya no hace falta una orden judicial, por ejemplo, para saber qué páginas web ha visitado alguien o qué búsquedas ha hecho en Google. La cuestión de que Google esté reteniendo información no es realmente una decisión de Google en este momento. En realidad es una decisión de política pública aplicada por distintos gobiernos de diferentes formas. Pero, ¿y si las políticas de privacidad no buscasen proteger la privacidad, sino eliminarla? Vamos a echar un vistazo a las normas de privacidad de Google en aquella época para ver si ha habido algún cambio. Aquí tenemos las normas de privacidad en diciembre de 2000. Google también podrá optar por utilizar cookies para guardar las preferencias del usuario. Una cookie puede decirnos, este es el mismo ordenador que visitó Google hace 2 días, pero no puede decirnos, esta persona es Joe Smith, ni siquiera esta persona vive en Estados Unidos. Y ahora veamos sus normas de privacidad en diciembre de 2001. Google hace esto almacenando las preferencias del usuario en cookies y siguiendo las tendencias del usuario y los patrones de búsqueda de la gente. Google no compartirá sus cookies con terceros excepto cuando sea requerido por un proceso legal válido como una orden de registro, requerimiento, decreto u orden judicial. Es importante observar la diferencia entre estos dos documentos. Uno dice que sus datos son totalmente anónimos, el otro dice que si es necesario, no lo son. Pero esto es lo más extraño. La primera versión que hemos visto de las normas de privacidad más antiguas de Google está guardada en un archivo de páginas de Internet sin ánimo de lucro que lleva guardando imágenes de las mismas desde los años 90. También guarda la historia de sus normas de privacidad en su propio archivo oficial, en el que dicen que se guardan todas las versiones de sus normas de privacidad desde el principio, pero lo que Google muestra como la versión original de sus normas no coincide con la versión guardada por el archivo de páginas web. La que se muestra es la de diciembre de 2001, la que dice que los usuarios no son anónimos. Google dice que esta es la primera versión de sus normas de privacidad, pero no es así. Entonces, ¿por qué Google no incluye sus normas de privacidad originales en su propio archivo? La que dice que sus datos son anónimos. ¿Y si la captación de datos que requería la ley patriótica se hubiera convertido en la base de un nuevo modelo de negocio en la base del Internet moderno que conocemos? ¿Quizá eso es algo que valdría la pena ocultar? Y aunque no extendamos cheques a Google, que es una de las razones de que nos caiga más o menos bien la compañía, eso no significa que Google sea realmente gratuito, ni que se estén respetando nuestras libertades cuando lo utilizamos. Nos parecería muy diferente si Google fuese en realidad un servicio que costase $500 al año, porque ese es el valor de los datos que usted le está dando. Fue un descubrimiento realmente crucial. El hecho de que la publicidad se pudiese orientar a partir de información que de alguna forma la gente estaba dando sobre sí misma. De repente no tenías que preguntarte, ¿habrá visto alguien mi anuncio? Lo sabías. Alguien ha hecho clic en mi anuncio. Eso significa que le ha prestado atención. En 2012 las acciones de Google estaban entre las más valiosas del mundo, y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Mi trabajo es ayudar a los inversores a decidir por sí mismos qué valor tiene algo. Si piensas en el activo que tiene Facebook, que son 900 millones de personas y una montaña de datos sobre esas personas, yo diría que si utilizan un 10% de esos datos, van a ser una de las compañías más valiosas de la historia. Si los datos personales tienen tanto valor, ¿por qué iba a oponerse Google o cualquier servicio gratuito de Internet a la recogida de datos que permitía la ley patriótica? El anonimato no era rentable. La gente está dispuesta a dar información a cambio de tener acceso a algo gratis, o a algo divertido, o a una comida gratis. Creo que eso nunca cambia. Siempre queremos algo gratis. Y mucha gente está dispuesta a dar información a cambio. Y muchas compañías se dieron cuenta de eso.
Voy a daros algunos consejos muy prácticos. En primer lugar, quiero que todos los presentes tengáis mucho cuidado con lo que ponéis en Facebook. La configuración por defecto de Facebook es la que utiliza la mayoría de la gente con esta tecnología. Y cuando estas compañías diseñan estos sistemas, lo saben. ¿Por qué se comparte todo por defecto, cada foto, cuando abres una cuenta en Facebook? ¿Por qué no es solo para mis amigos? ¿Por qué es por defecto para todo el mundo? Porque mi madre no entiende cómo hay que configurarlo para compartir las cosas solo con sus amigos. Tal y como hemos diseñado el servicio, es algo comunitario, ¿no? Hay gente que quiere compartir cosas solo con sus amigos, pero mucha gente quiere compartirlas con la comunidad que le rodea. ¿Así es? Yo quiero compartir cosas con todos los que trabajan conmigo en Facebook, los que fueron a mi universidad, la gente del pueblo en el que vivo. Y toda esa gente no solo son mis amigos. Pero la explicación de Mark no tiene ningún sentido. Él dice que quiere compartir cosas con la gente de su universidad o de su pueblo, no que quiera compartirlas con todo el mundo. Y esa es la opción por defecto. El problema de las opciones por defecto es que te acostumbras a ellas, sean las que sean. Cuando la opción por defecto es público, te adaptas fácilmente a ello y te olvidas. Cuando la opción por defecto es privado, también te acostumbras y no pasa nada. Pero esas opciones por defecto cambian, y es cuando aparecen los problemas. Y eso fue precisamente lo que hizo Facebook. En 2009, Facebook modificó sus normas de privacidad sin decírselo a nadie. Un cambio de normas de privacidad para 350 millones de usuarios no es algo que hagan muchas compañías, pero decidimos que esas iban a ser las normas sociales desde ahora y lo hicimos. Quizá recuerde una página de amigos con más de 1 millón de seguidores que intentó que se retirasen las nuevas normas y se pregunte si era para tanto. Pero Facebook convirtió de la noche a la mañana lo que era información privada en información totalmente pública. Estas plataformas tienen el incentivo de mantener mucha información sobre ti y hacerla todo lo visible que sea posible. Es como que ahora la cuestión es, ¿cuál es el pecado más imperdonable? ¿Tener un rollo salvaje de una noche o no saber utilizar Facebook adecuadamente? En la mayoría de las relaciones de nuestra vida, es muy bueno que la otra persona no sepa todo lo que hemos dicho, anotado o pensado. Cuando decides compartir un álbum de fotos, vas a Facebook y decides poner ahí esas fotos. Pidamos autorización para cada cosa. ¿Lo acepta? ¿Lo acepta? ¿Lo acepta? Me parece bien que Facebook se comporte como una compañía, pero creo que tenemos que tratarla como a una compañía y no como si fuera un servicio público desinteresado. Esta es la configuración por defecto de Facebook en 2005, dividida en 12 categorías. Con el paso del tiempo, cada vez se comparte más información por defecto. En 2009, Facebook empezó a compartir automáticamente información personal con todo Internet. En 2010, todo se compartía por defecto, excepto su información de contacto y su cumpleaños. Si usted ha hecho una búsqueda y ha usado Gmail y YouTube ayer y lo ha hecho desde su casa, me pongo en el peor caso, lo ha hecho desde su casa y allí solo tiene un ordenador, en teoría podríamos correlacionar toda esa información y unirla. Pero no hacemos eso y no es probable que lo hagamos. Pero en enero de 2012, Google modificó sus normas de privacidad e hizo precisamente eso. Combinó toda la información que habían recogido todos sus servicios sobre una persona y la guardó en un solo perfil. Lo que Eric Schmidt había definido como el peor escenario posible era lo que había hecho Google. ¿Cómo puede sentarse delante de este comité y decirnos que esto no es un problema creciente? Sobre todo estaba intentando decir que no creo que haya evidencia de fracaso comercial o de perjuicio al consumidor por el uso legal y legítimo de información personal en el comercio. No creo que haya evidencia de tal cosa. Hay compañías de las que nunca he oído hablar, como Axiom, que dicen tener unos 1.500 datos sobre el ciudadano estadounidense medio. Todo. Si usted es diestro o zurdo, qué clase de perro tiene, en qué perfil psicológico encaja, y todo eso
se puede utilizar para tomar decisiones que las compañías toman acerca de nosotros. Este es el tipo de compañías a las que acude un patrono potencial para hacer una investigación de antecedentes antes de contratar a alguien. Y tienen la capacidad de conectar los hechos de que visitaste la web A y de ahí fuiste a la web B y finalmente a la web C. Y de crear un historial detallado de los sitios que visitas online. No ponen tu nombre en la cookie. Lo que ponen es un número de serie único que a continuación se puede conectar con tu nombre en la base de datos. No sé si ha visto la imagen del ecosistema de la red publicitaria que muestra todos los componentes de esta red. Es un tanto abrumadora. La información es valiosa para diferentes personas por diferentes razones. ¿Qué pasa si usted compra mucho alcohol? Puede que le suban las pólizas de seguros porque piensan que hay un riesgo de alcoholismo o algo así. La compañía puede utilizar la información de formas que le perjudican a usted. En 2008, miles de personas vieron cómo se reducía su límite de crédito sin razón aparente. Durante sus vacaciones a un empresario acomodado de Atlanta, su límite se le desplomó de $10.800 a $3.800, echando a perder su viaje. La carta que recibió decía: clientes que han utilizado sus tarjetas en un establecimiento donde usted ha comprado recientemente tienen antecedentes de morosidad con American Express. Tiendas como Walmart. Y en Minneapolis, un padre irrumpió en una tienda Target indignado porque estaban enviando a su hija adolescente cupones de descuento para embarazadas. El padre pensaba que Target estaba animando a su hija a quedarse embarazada. Resultó que gracias a los hábitos de compra de la adolescente, Target había sabido que estaba embarazada antes que su propio padre, que posteriormente se disculpó. Y en Holanda, se utilizaron datos para perjudicar a los clientes de una forma muy novedosa. Mientras conducimos utilizando un GPS, este envía señales que indican la velocidad a la que circulamos, lo que resulta muy útil para evitar el tráfico denso. Pero una pequeña compañía llamada TomTom pensó a quién más podría interesarle la velocidad de los vehículos. Y así, los datos que los holandeses ofrecían para encontrar un camino más rápido a casa, se vendieron a las autoridades para multar a esos mismos conductores. ¿Es culpa del FBI que no tengamos una ley de privacidad básica del consumidor? No. En gran medida eso se debe a la presión de compañías que han construido negocios enormemente lucrativos alrededor de estas actividades comerciales y no quieren que nada pueda ponerlos en peligro. Según los términos y condiciones de Facebook, el usuario debe tener una edad mínima de 13 años. Y sin embargo, según un reciente estudio de consumo, se ha calculado que 7,5 millones de usuarios son menores de 13 años. En primer lugar, no permitimos abrir una cuenta a menores de 13 años. Y mi respuesta a eso es que es absolutamente indefendible. Es increíble que diga algo así. Senador, estamos rotundamente de acuerdo con sus comentarios. Dicen que Facebook envió a un ejército de abogados para que la legislación final sobre privacidad, promulgada en 2011, estuviese lo bastante aguada como para que no afectase al modelo de negocio de Facebook. Me llamo Alan Davidson y soy el director de políticas públicas de Google para Norte y Sudamérica. Hoy mi mensaje es simple. Como hemos oído, los servicios móviles generan enormes beneficios sociales y económicos. Rechazo la idea de que la protección de la privacidad sea enemiga de la innovación. No tiene por qué serlo en absoluto. Y no lo es. Fue un año de grandes gastos en grupos de presión para estas grandes compañías. Google gastó 5 veces más que el año anterior y Facebook 4 veces más. La Ley 242 del Senado protegerá a los usuarios de los sitios de Internet que operan en redes sociales. Protegerá a estos usuarios de robos de identidad y de contactos no deseados, manteniendo oculta su información privada a menos que, por supuesto, deseen compartirla. Sé que muchos miembros, incluido yo, no queremos tener un impacto negativo en una industria muy importante para el estado de California. Hay individuos relacionados con esta industria que no quieren que haya ningún tipo de regulación y creo que eso es probablemente la clave. Y una de las cosas más interesantes que he descubierto en estas conversaciones es que muchos miembros de esta legislatura no tienen páginas en redes sociales porque les preocupa su privacidad. Cuando se discutió la ley, los representantes de estos lobbies estuvieron en la sala del comité durante toda la sesión y no dijeron una sola palabra. Fue un proceso interesante, una especie de muerte silenciosa de la ley, sin que el público tuviera la oportunidad de ver quién se oponía a ella. Por lo tanto, gente como Google y Facebook ejercieron una oposición muy fuerte, Facebook sobre todo. ¿Qué temía perder Facebook? Sabe, la verdad es que no entiendo su lógica, así que tendría que preguntárselo a ellos. Pero al analizar un asunto como este... Me encantaría preguntárselo, pero no hablan conmigo, así que... No me sorprende.
No creo que las normas legales y las regulaciones se apliquen necesariamente cuando se trata de interactuar con una compañía que quiere venderte algo. Sí, debemos preocuparnos. Pero ¿preocuparnos por qué? De acuerdo, la recogida de datos permitida por las normas de privacidad potenció el comercio. Pero ¿y si además estábamos aceptando algo más serio? Control Total de la Información fue un programa puesto en marcha por el gobierno en enero de 2002. Su misión, registrar toda transmisión digital imaginable. Y sí, este era realmente su emblema. El ojo de la pirámide escaneando la Tierra con un rayo láser. De hecho, es extrañamente similar a lo que hay en el forro de la cazadora de Mark Zuckerberg. Hacer el mundo más abierto y conectado. Dios mío, es como de una secta secreta. Control Total de la Información era un programa diseñado para conectar los puntos, para unir actividades bancarias con búsquedas de vuelos con actividades online. Pero el Pentágono está creando claramente el mayor ojo electrónico de la historia para observar a todos y a cada uno de los americanos. Si buscamos tendencias y transacciones asociadas con actos terroristas potenciales, creían que con los datos suficientes podrían predecir quién iba a cometer crímenes horrendos. El público estaba indignado, el Congreso estaba indignado y se canceló el programa. La lección que aprendió el gobierno del fracaso de Control Total de la Información fue que si vas a crear un programa de espionaje gigante, no hay que ponerle un nombre siniestro. No hay nada que les impida desarrollar las mismas capacidades, pero de formas más refinadas desde su punto de vista. Para hacer una escucha hace falta una orden judicial. Nada ha cambiado, por cierto. Pero en realidad habían cambiado muchas cosas. Nos dijeron un día a finales de 2002 que iba a venir un representante de la NSA a la oficina. Mark Lane vino a vernos a la Electronic Frontier Foundation con datos y documentos que mostraban que AT&T participaba en un programa de escuchas telefónicas. La NSA es muy diferente de la CIA. En primer lugar, la NSA es 3 veces más grande, cuesta mucho más, es muchísimo más hermética que la CIA, y lo que hace es muy diferente. Se concentra en escuchar, en intervenir los grandes sistemas de comunicaciones. De hecho, tenían una habitación secreta en sus instalaciones y ahí creaban una copia del tráfico de Internet y se la enviaban a la NSA. En cierto sentido, están aspirando, absorbiendo todo lo que... Están aspirando absolutamente todo lo que pasa por esas líneas. ¿Y tiene constancia de ello? La tengo. Así que el presidente Bush lo admitió. He autorizado a la Agencia de Seguridad Nacional a interceptar las comunicaciones internacionales de personas con vínculos conocidos con Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas relacionadas. Apenas 24 horas después del fin de la presidencia de Bush, un exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional ha revelado nuevos detalles sobre cómo esta nación ha sido espiada por su propio gobierno. La Agencia de Seguridad Nacional ha tenido acceso a las comunicaciones de todos los americanos. Faxes, llamadas telefónicas y comunicaciones por ordenador. ¿Hay una grabación en algún sitio de cada conversación que he tenido con mi sobrino pequeño en el norte de Nueva York? ¿Algo así? Ahí estaría todo, sí. Estaría todo. Pero entonces surgió un rayo de esperanza en la Casa Blanca. Hola, senador Obama. Le agradezco que nos dé la oportunidad de hacerle unas preguntas. Soy abogado y represento a denunciantes de actividades ilícitas. Y fue una decepción saber que usted apoyó la ley que exculpa a las compañías telefónicas que han ayudado al gobierno federal a intervenir teléfonos sin orden judicial. Reconozco que hay personas que piensan que las compañías telefónicas han sido cómplices en esto, que deberían responder por lo que han hecho, lo comprendo, pero ese programa de vigilancia es algo que me parece necesario para nuestra seguridad nacional. Les dieron inmunidad, pero al margen de eso los programas se cancelaron, ¿no? ¿Qué? ¿Que los programas se cancelaron? Sí, los programas de escuchas. No tengo ninguna razón para creer que los programas de escuchas se hayan cancelado. Si los programas de escuchas se hubiesen cancelado, no creo que el gobierno y AT&T siguieran peleando en los tribunales por la legalidad de hacerlo.
Entonces Barack Obama no ha cambiado nada. No, Barack Obama no canceló esos programas al asumir el cargo, aunque antes de llegar a la presidencia había amenazado con hacerlo. Cuando empezamos con esto en mi habitación de la residencia en Harvard, la pregunta que hacía mucha gente era ¿por qué iba a querer poner mi información en Internet? ¿Por qué iba a querer tener una página web? Y la gente ha llegado a sentirse muy cómoda no solo compartiendo más información de diferentes tipos, sino más abiertamente y con más gente, y esa norma social es algo que ha evolucionado con el tiempo. Puede que haya visto lo que dijo The Onion de Facebook. Era que la CIA acaba de presentar su invento más reciente, Facebook. Según informes del Departamento de Seguridad Nacional, Facebook ha sustituido a casi todos los programas de recogida de información de la CIA desde que se creó en 2004. Después de años monitorizando en secreto al público, nos quedamos atónitos al ver cuánta gente anunciaba públicamente dónde vivía, sus ideas religiosas y políticas, y hacía listas alfabéticas de todos sus amigos, direcciones de email personales, números de teléfono, cientos de fotos suyas e incluso actualizaciones detalladas de lo que hacía en cada momento. Es realmente un sueño hecho realidad para la CIA. Bueno, a los FBIs y las NSAs del mundo les encanta el hecho de que Google y Facebook hayan creado modelos de negocio con la recogida de datos de usuarios porque hacen su trabajo mucho más fácil. Aquel artículo de Time empezaba con esta anécdota. Están sentados en su cubículo transparente, en su espacio abierto en Facebook. Robert Mueller era el único hombre con corbata en la habitación, mayor que los demás, con traje. Y entra y dice, estaba en el edificio y quería saludar a Mark Zuckerberg. Así que saluda a Mark Zuckerberg, charlan un poco y se va. Y todo el mundo dice, ¿a qué ha venido eso? Pero nadie hace la pregunta, ¿por qué estaba Miller en el edificio? Es el director del FBI. Así que, por una parte, Mark Zuckerberg ha dicho que quiere crear una sociedad más abierta. Y Facebook es una forma de hacerlo. Por otra parte, bueno, hay mucho que la gente no sabe sobre cómo utiliza Facebook la información. Si al menos hubiera una forma de saber cuánta información almacenan estas compañías sobre nosotros... En el caso de Facebook, descubrimos cosas muy interesantes gracias a un estudiante de Austria. Y a diferencia de Estados Unidos, en Europa hay una ley que exige a las compañías que revelen a un cliente qué datos tienen almacenados sobre él si el cliente quiere saberlo. Y Facebook había establecido una sede en Europa. Parece que somos como las tres únicas personas que estamos presionando con bastante fuerza e insistiendo una y otra vez a las autoridades irlandesas para que nos den por lo menos una parte mayor de nuestros datos. Porque a día de hoy no nos lo han dado todo. Lo tengo aquí, solo para que te hagas una idea de cuánta información hay. ¿Me dejas cogerlo? Solo para que veas cuántos datos tienen. Vaya, ¿esto pesa más que un bebé? Sí. Son 1222 páginas. Yo he sido miembro de Facebook durante 3 años, pero lo utilicé más intensamente el último año y medio más o menos. Y lo que es interesante también es que yo no posteaba mucho realmente. Con este montón gigantesco de información que tengo delante, ¿es difícil revisarlo y encontrar detalles específicos sobre una persona? No, es muy fácil. Solo tuvimos que utilizar la función de búsqueda del lector de PDF. Tecleas una palabra como manifestación, sexo o partido político y en menos de un segundo encuentras la información que buscas. En unos minutos puedes saber por quién ha votado alguien, qué problemas psicológicos tiene, de qué partidos ha sido miembro. Toda esa información es muy fácil de encontrar. Y solo por haber usado ese servicio un poco de tiempo, hay un fichero de datos tuyos mayor que lo que la CIA o el FBI hayan podido tener nunca sobre una persona normal. Y si pinchas en eliminar, todo eso se marca como eliminado. Es como si te lo ocultaras a ti mismo. Pero cualquiera de Facebook o de alguna agencia del gobierno que quiera leerlo más adelante puede encontrarlo y recuperarlo. Lo que significa que está ahí durante un tiempo indefinido, a pesar de que has dado la orden de borrarlo y te han preguntado 3 veces si de verdad quieres borrarlo. Pero en realidad no se ha borrado. En realidad no se ha borrado, sigue ahí. Así que finalmente adoptamos por lo general la siguiente regla. Consideramos que hemos anonimizado la información al cabo de 18 meses. Puede que se anonimice a los 18 meses, pero todas las búsquedas que hemos hecho siguen ahí, y los datos subyacentes pueden ser desanonimizados en cualquier momento. Y desanonimizar los registros de búsquedas, es decir, coger un historial de búsquedas y averiguar quién las ha hecho, resulta ser muy fácil. En 2006, AOL hizo públicos muchos historiales de búsqueda de sus usuarios anonimizados.
Y un periodista solo tardó unas horas en descubrir quién era el usuario número 4417749. Detrás de búsquedas de cosas como dedos dormidos, solteros de 60 o perro que se orina en todas partes, el periodista descubrió a una mujer llamada Thelma Arnold, que tenía 62 años. Pero también estaba el usuario 1755669, que había buscado cómo matar a tu mujer múltiples veces, además de fotos de decapitados. Y entre medias el usuario había buscado filete con queso. ¿Filete con queso? Muchos usuarios online no tardaron en decidir lo que estaba pasando. Era un asesino. Tranquilo. Hola, chico. Tranquilo. Vamos a sentarnos y voy a enseñarte algo. Vale. Lo que te voy a enseñar es un historial de búsqueda anonimizado. Estos historiales han sido publicados por AOL. ¿Hay en esta lista algo que tú hayas buscado en algún momento? Sí. Desde luego he buscado fotos de accidentes de coche. También he buscado decapitados. También he buscado fotos de muertos. Matar esposa. Sí, he buscado matar esposa. Sí, he buscado todos los términos que hay aquí. Jerome había trabajado de guionista para Caso Abierto, una serie de televisión en la que cada semana unos policías tienen que resolver un asesinato. Me daba un poco de miedo cuando estaba buscando estas cosas. ¿Y si había algún tipo de sistema automatizado para localizar a alguien a partir de sus búsquedas? No creo que pensaran, ah, sí, seguro que está trabajando en una serie de televisión y por eso ha buscado en Google cómo asesinar a mi esposa infiel. ¿Qué? Solo quería que vieran que no te he asesinado y que sigues viva. Sí, puedo salir de esta habitación. Y el niño está sano y salvo. Vale, bien. Y lleva un pañal limpio. Menos mal. Entonces podemos estar seguros de que no eres un asesino. No soy un asesino. Eres guionista. Soy guionista. Vale. ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro. Pero, ¿qué pasaría si realmente existiera ese sistema automatizado? ¿Y si un día le tirasen la puerta abajo a un padre de familia como Jerome porque su historial de búsqueda se ha hecho público? Parece haber consenso acerca de que la retención de este tipo de información debe ser superior a 0 días, y las razones tienen que ver con acciones policiales, terrorismo, la ley patriótica, esas cosas. Resulta que en este entorno, en el entorno digital, hay un vacío de la Cuarta Enmienda según el cual si un tercero reúne toda esa información, el gobierno no tiene que volver a hacer todo ese trabajo. Se llama la doctrina del tercero. La doctrina del tercero viene a significar que cuando tú, el consumidor, compartes tus datos con un banco, con un proveedor de Internet, con un buscador, con cualquier tipo de compañía tecnológica, básicamente renuncias a lo que sería la protección de la Cuarta Enmienda sobre esos datos. Para el gobierno, obtener información de Google o Facebook es mucho más fácil que tener que hacerlo ellos mismos a través de escuchas telefónicas. Las grandes compañías como Google o Facebook reciben miles de requerimientos al año de agencias gubernamentales. Facebook tiene 25 empleados dedicados a vigilancia y estas compañías reciben de forma rutinaria requerimientos, los procesan. La inspección secreta de correos electrónicos por parte del gobierno parece ser algo habitual. La ley que regula cuándo puede el gobierno exigir comunicaciones electrónicas, como correos electrónicos y otras cosas que quedan guardadas en servidores, se redactó en 1986. Y en virtud de esa ley, el gobierno puede exigir que se le entreguen datos de localización de alguien sin orden judicial. En cierto caso, el gobierno argumentó que no necesitaba orden judicial para leer correos electrónicos que usted ha abierto. En la primavera de 2011, el Departamento de Justicia, en concreto el FBI, hizo varios requerimientos a compañías de Internet como parte de una investigación sobre personas relacionadas con Wikileaks. Hemos publicado 400.000 documentos clasificados. Para quien no sepa quién es Julian Assange, es el fundador de Wikileaks. En el pasado, Wikileaks ha publicado documentos secretos relacionados con la guerra de Irak, Guantánamo y Afganistán. Y eso ha sido obviamente un cambio positivo para los que pensamos que la información debería ser más accesible, casi sin excepciones. Pero obviamente es un cambio que amenaza los intereses de instituciones como las corporaciones que en muchos casos dependen del secretismo. Condeno los actos que ha realizado Wikileaks y que ponen en peligro nuestra seguridad nacional. Twitter recibió una orden que exigía datos de ciertos usuarios. Todos eran usuarios relacionados con la web de filtración de documentos secretos Wikileaks.
Pero no era una simple orden, era una doble orden. Iba acompañada de una orden de silencio que prohibía a Twitter hablar públicamente del hecho de que había recibido dichos requerimientos. Al denunciar estas acciones, Assange dijo que cree que a otras compañías de Internet estadounidenses como Facebook y Google también se les puede haber exigido la entrega de información. Compañías como Amazon, Yahoo, Dropbox, incluso Facebook, podrían entregar datos al gobierno sin informar previamente a los usuarios. Se piensa que lo que está haciendo la gente está mal. Por eso existe la primera enmienda, para proteger a personas impopulares que dicen cosas impopulares. Pero Twitter contraatacó. Dio la información a los usuarios y les avisó antes de cumplir la orden. También recurrió la orden de silencio y consiguió su anulación. Pero en cambio Amazon, PayPal, Mastercard y Visa cedieron a la presión y lo ocultaron a sus usuarios. Una cultura de lealtad no a alguien, sino a una causa mayor, es importante para triunfar, en mi opinión. Y en este caso han sido desleales al país. Aunque al presidente Bush le parezca desleal, gracias a que Twitter defendió la privacidad de activistas como Julian Assange, ahora podemos ver esto. Hoy hacemos públicos más de 287 archivos que documentan la realidad de la industria del espionaje internacional masivo. Una industria que ahora vende equipos tanto a dictaduras como a democracias para poder interceptar las comunicaciones de poblaciones enteras. El 11 de septiembre ha dado la disculpa a países europeos, a Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica y otros, para desarrollar sistemas de espionaje que nos afectan a todos. En los archivos de Wikileaks se puede ver la enorme industria desarrollada para ofrecer estos productos a los gobiernos de todo el mundo. En lugar de aquello que llamaron control total de la información, con ese emblema del ojo en la pirámide vigilándolo todo, escaneando el mundo con su rayo láser, ahora tienen a distintas compañías que ya existen y que les proporcionan partes de esas tecnologías según diferentes contratos, pero todo va a parar a las mismas agencias, a las mismas personas. Uno de los más populares se llama interceptación masiva. Y lo que están intentando hacer los gobiernos con esto es extraer toda la información posible de nuestras comunicaciones para poder analizarla y detectar patrones. Es interesante lo que cuentas en tu artículo sobre el secretismo que rodea este negocio, que se hace en ferias que no están abiertas a los medios. Pero nosotros fuimos a una de esas convenciones. Fue muy fácil. Solo tuvimos que llamar y pedir un pase. Estuvimos hablando con un representante de una de estas compañías, una empresa llamada Cellebrite. También aparecía en los ficheros de Wikileaks. Venden herramientas para extraer información de móviles a todas las grandes agencias del gobierno de Estados Unidos. Me llamo Christopher Chen y soy vicepresidente de ingeniería de Cellebrite USA y hoy les voy a presentar el sistema Cellebrite UFED. ¿Qué es esto que tengo aquí? Es un instrumento que permite extraer gran cantidad de información de todo tipo de terminales, mensajes de texto, fotos, vídeo, audio, listas de llamadas, cosas así. Y lo utilizan agencias de todo el mundo. Sí, el iPhone específicamente almacena gran cantidad de información, más que un móvil normal. Es un almacén digital de tu vida personal, tu vida laboral, y por eso este campo ha estado creciendo exponencialmente el último par de años. Cuanto más complejos son los terminales, más información pueden guardar. Es uno de los aparatos más personales que tenemos hoy, más que un portátil. Nos consideramos fabricantes de herramientas. Igual que Glock o Beretta producen armas de fuego, nosotros producimos una herramienta que realiza un trabajo concreto y vendemos esa herramienta exclusivamente. Igual que no se puede comprar una pistola sin la documentación necesaria, nosotros tampoco vendemos a cualquier persona. Pero podrían vendérselo a cualquiera, ¿o hay alguna ley que lo prohíba? No hay ninguna ley que prohíba vender esta herramienta a alguien que no pertenezca a las fuerzas del orden o a agencias del gobierno. Si mañana alguien copia el contenido de mi móvil, se puede reír un rato con lo que hay dentro, pero no creo que me metan en la cárcel. Creo que todo depende de cómo lo mires. Es cuestionable en cuanto a la privacidad, pero supongo que yo soy bastante liberal respecto a que se exponga mi privacidad, pero otra persona puede verlo de forma diferente. Es algo muy personal. Mi terminal, mi móvil... Voy a retirar lo que he dicho. La verdad es que tengo mucha información de trabajo en mi BlackBerry. Por lo tanto, si alguien copiara esa información, me preocuparía bastante.
Los vendedores de equipos de vigilancia se dirigen a dos tipos de clientes. Venden a los gobiernos directamente y también a proveedores de Internet y operadores de telecomunicaciones a los que se ha impuesto la responsabilidad de espiar a sus propios clientes. Por ejemplo, hay un pequeño programa que iba preinstalado en todos los móviles de Estados Unidos. Este programa se llamaba Carrier IQ. Y gracias a un vídeo que colgó un administrador de sistemas de Connecticut en YouTube, ahora todo el mundo sabe que este programa estaba monitorizando cada una de sus pulsaciones. 553 y así sucesivamente. Según el director de marketing de Carrier IQ, son conscientes de que se trata de información sensible. La califica de tesoro escondido y se convirtió en un asunto tan importante que Al Franken decidió llevarlo al Congreso. Varios millones de americanos tienen teléfonos inteligentes que llevan preinstalado un software firmado por la compañía Carrier IQ. Recientes investigaciones han mostrado que captura gran cantidad de información sensible. Quiero empezar diciendo que no hemos buscado ni obtenido ninguna información de Carrier IQ en ninguna de nuestras investigaciones. No directamente de Carrier, pero ¿qué hay de los operadores de redes móviles? No, no lo creo. Si se refiere específicamente al uso del software Carrier IQ por parte de operadores de redes móviles, hemos obtenido... No sé si en la información que pedimos a los operadores de redes móviles, y no estoy hablando de Carrier IQ, sino de los operadores móviles, no sé si es posible que hayamos obtenido información con la que de alguna forma tenga alguna relación Carrier IQ. ¿Para qué iba a necesitar el FBI que Carrier IQ les mandara toda esa información? Al fin y al cabo, podían utilizar cualquiera de los servicios descritos en los archivos del espionaje de Wikileaks. Por ejemplo, Scan & Target dice poder hacer búsquedas en mensajes de texto, correos electrónicos, Facebook, blogs, foros y analizar grandes volúmenes de información en tiempo real. O FinFisher, que demuestra cómo la policía se puede infiltrar en cualquier sistema con una serie de vídeos que se podían ver en su página web. Incluso se veía a un agente hackeando Google y Facebook en una demo. ¿Quién tiene estas cosas? Los equipos de infiltración masiva los venden los proveedores de equipos de vigilancia por todo el mundo, así que realmente están ahí para quien los quiera y pueda pagar su precio. El gobierno egipcio compró el sistema FinFisher para vigilar a sus opositores. Estos son los documentos. Incluso incluye la formación de entre 2 y 4 personas por el módico precio de $11.000. O el Hacking Teams Project, que según su publicidad puede monitorizar cientos de miles de móviles en un solo sistema. O software como Capou, que analiza todas las redes sociales y tiene la capacidad de buscar palabras y frases clave. Todo lo que pasa en Facebook muestra la frecuencia de las conversaciones entre dos personas y ese tipo de cosas. Eso permite trabajar mucho con perfiles, crea enormes bases de datos que utilizan las fuerzas del orden y a menudo malinterpretan. Con cientos de compañías ofreciendo estos servicios, ¿qué necesidad tenía el FBI de utilizar Carrier IQ? Todo lo que sale de un teléfono móvil, todo lo que entra y sale de un ordenador, todo lo que se mueve por Internet fuera o dentro del país, se monitoriza con este tipo de equipos. Si leemos los artículos que están saliendo sobre lo que llaman Big Data, la cuestión de los Big Data es cómo pueden trabajar los gobiernos y las corporaciones con ese volumen de datos para detectar anomalías, para predecir cuándo vas a hacer algo e impedir que lo hagas. Y el gobierno ni siquiera se molesta mucho en ocultarlo. Si visitamos su página web de negocios, hay una aplicación para que los desarrolladores puedan crear mejores herramientas de vigilancia masiva de la actividad online. Entre las compañías que han llevado a cabo vigilancias están Fox News, CNN, MSNBC, Twitter, Facebook, etc. Lo que nos lleva de nuevo a esa palabra que se encuentra en muchos acuerdos de usuario, la palabra que nos ha llevado por este camino: prevenir. Y eso podría hacernos pensar, ¿qué amenazas potenciales puede prevenir de verdad toda esta vigilancia que hemos aceptado? El 3 de enero, 20 días antes de irme de vacaciones, tuiteo: ¿estáis libres para quedar antes de que me vaya a destruir América? Y terminaba el tuit con un beso, así de amenazador. Y 20 días después me subo a un avión, volamos a Los Ángeles, teníamos un hotel en Hollywood Boulevard, íbamos a pasarnos una semana de fiesta, moviéndonos por ahí en plan turista. Me bajo del avión, paso por el control de pasaportes, pasan mi pasaporte por el lector y me dicen: ¿puede venir por aquí? Y yo pensé, será porque tengo pasaporte irlandés. Los irlandeses somos el estereotipo, terroristas del IRA.
Me registraron la maleta y yo pensaba, ¿qué están haciendo? Y me llevaron a una sala de detención y estuvieron interrogándome 5 horas sobre si tenía una cuenta en Twitter. Y yo decía, ¿pero esto va en serio? ¿Me han detenido por un tuit? Y ellos decían, ¿qué quería decir con lo de destruir América? Y yo decía, ir de fiesta significa hacer el loco, emborracharse. Cualquier idiota que hubiera leído aquel tuit habría entendido a qué se refería. Terminaba con un beso. Estoy seguro de que Hitler no terminó así sus memorias, con un beso. Así que nos llevaron a una sala de detención, pero a las 12 de la noche cambió el turno y los nuevos no sabían por qué estábamos allí, así que nos esposaron, nos metieron en un furgón de la policía y nos llevaron a un centro de detención penitenciaria en la ciudad. No se debería tratar a la gente inocente como auténtica basura. Nos empujaron contra las paredes. Parecen unas vacaciones horribles. ¿Al menos el gobierno va a reintegraros los billetes? No hacen comentarios sobre lo ocurrido. Si hubiera dicho que iba a pintar la ciudad de rojo, me habrían detenido por hacer grafitis, ¿no? Cuando vaya a otros países va a aparecer ahí que me expulsaron de Estados Unidos. Así que probablemente me pararán en todos los aeropuertos y me interrogarán sobre lo que pasó. Y tendré que explicarles que fue por un tuit. Soy italiano, irlandés, francés, portugués, nativo americano, negro. Tengo hasta un 18avo de avatar. Este es Joel Lipari. Joel Lipari había tenido un mal día en una Apple Store. Había tenido que hacer 4 horas de cola y al final se había ido. Así que vuelvo de la Apple Store todavía un poco enfadado. Fumo un poco de hierba, pongo el club de la lucha, intento relajarme, me meto en Facebook. And this button-down Oxford cloth psycho might just snap and then stalk from office to office. De despacho en despacho con un Armalite AR-10 semiautomático de gas. Y yo escribí lo mismo, pero puse Apple Store. El mismo texto, palabra por palabra, pero cambiando el lugar. Y estoy mirando Facebook, preparándome para ir a clase de yoga, y oigo que hacen esto. Llaman a la puerta y pienso, a lo mejor viene alguien a ver el club de la lucha conmigo. Abro la puerta y ¡boom! Son los SWAT, con los chalecos antibalas puestos, las armas en ristre y me arrasan la casa. Lo registraron absolutamente todo, y un policía encuentra la caja donde tengo mis condecoraciones militares y viene con ella y me dice, ¿así que has sido militar? Y empezamos a hablar del ejército. Él ve que sé de lo que hablo y entonces me pregunta, ¿sabes lo que es un Armalite AR-10? Y le digo, ¿estáis aquí por eso, tíos? ¿Estáis aquí porque he hecho un mal chiste en Facebook? Me quedé pasmado. Fue el cortarrollos absoluto. Tu página de Facebook llevó a los SWAT a tu casa. Me dijeron que no me fuera de Nueva York porque me iba a pasar como 1 año y medio yendo a declarar por todo esto. Dijeron que uno de mis amigos de Facebook llamó al 911, otra cosa que creo que es mentira. Así que pedí la grabación del 911, que se debe guardar, tienen que hacerlo. Y yo estoy en mi derecho, es sobre mí. Tienen que darme las fotos de mi ficha policial si las quiero. Entonces vuelven y me dicen, resulta que no llamó nadie al 911. Fue alguien que entró en una comisaría y de eso no tiene por qué haber nada guardado. ¿Y cómo consiguieron mi dirección si llevo viviendo aquí como 10 días? Ni siquiera he actualizado mi dirección postal. Todas las cartas del banco siguen llegando a mi viejo piso. No hay nada que diga que yo vivo aquí más que un acuerdo verbal. 3 minutos después de acabar de comer me dijeron que subiera al despacho. Me hicieron sentarme en el despacho del subdirector y no me dijeron qué pasaba hasta 10 minutos después o algo así. Sonó mi teléfono, lo miré y era el número de su colegio. Contesté y era el guardia de seguridad del colegio. Y me dijo que ponía en mi conocimiento para que lo supiera que el servicio secreto estaba allí con la policía de Tacoma y que tenían a Vito y que estaban hablando con él. Entró un hombre con traje y gafas y dijo que era del servicio secreto. Y me dijo que era por un post que había hecho y que había hecho amenazas al presidente. Sí, nuestro FBI hizo una visita a un chico de 13 años porque había saltado una alarma en su sistema de espionaje. Yo había dicho que ahora que Osama estaba muerto, Obama debía tener cuidado porque podía haber terroristas suicidas con bombas. No tuvieron en cuenta su edad ni que su comentario de que Obama debía tener cuidado era de preocupación. La máquina simplemente decidió que basándose en una serie de palabras, Vito era una amenaza potencial. Es precrimen. Es su sospecha de una alteración potencial del orden. Su sospecha de que tú podrías cometer un delito.
En Minority Report se ven arrestos por precrímenes. Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was to take place today, April 22nd, at 0800 hours and 4 minutes. No, I didn't do anything. La detención tuvo lugar el día de la boda real, cuando acudí a un flash mob boda picnic zombie, y nos detuvieron preventivamente a mí y a otros 4 zombies por una alteración potencial del orden. Pero aunque vayas vestida de zombie, yo diría que no se ha cometido ningún crimen hasta que no te comes unos sesos. Sí. La verdad es que tomamos tarta de sesos. Eso es cierto. ¿Cómo sabían que ibais a disfrazaros de zombies aquel día? ¿Podría haber sido por correos electrónicos o de alguna otra forma? Podría ser, es difícil saberlo. Eso es lo peor de todo, ¿verdad? Es lo que da miedo, sí. Nos dimos cuenta de que estaban monitorizando redes sociales privadas por la forma en que reaccionaban a ciertas cosas. Empezaron a preguntarnos por gusanos y también por material de escalada, y eso debían haberlo leído en algunos mensajes que intercambiamos por Internet. Nada de aquello era cierto. Nadie llevaba gusanos ni material de escalada, y en sí mismo no era nada que supusiese una amenaza para las celebraciones de la boda real. No estábamos cerca de las celebraciones de la boda real, ni teníamos intención de acercarnos, pero se impidió que ocurriera algo que no fuera parte de la ostentosa, eufórica y carísima celebración de esa boda de 2 extraños, y eso me parece profundamente inquietante. Es evidente que se están utilizando sistemas de vigilancia para silenciar protestas incluso antes de que ocurran. Y se trataba, por supuesto, de la boda real. Todos habíamos pagado esa boda real, no era una boda privada. Están deteniendo a un profesor de antropología que dirige un grupo de teatro callejero. Las llaves, las llaves. No podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Era evidente que éramos un grupo de teatro callejero. Algunos incluso nos habíamos disfrazado. El caso es que nos encerraron en la comisaría de policía de Lewisham durante 25 horas, y cuando la boda se acabó nos dejaron salir. Por primera vez en este país, que yo sepa, un número de personas, como 50, fuimos detenidos y en muchos casos encarcelados por pensar en protestar, por pensar en este caso en una función de teatro callejero. Muchas cosas en la vida se basan en la confianza. No sé, si tienes una conversación con tu círculo de confianza sobre una decisión estratégica que es vital para tu empresa y lo lees en los periódicos antes de que la decisión se haya implementado, en otras palabras, te han impedido actuar porque alguien de tu compañía ha hablado y eso no te va a gustar, eso duele. Los activistas no tienen que cometer ningún delito, solo tienen que mandarse mensajes de texto, correos electrónicos o hablar por teléfono sobre una posible protesta. Pero creo que la respuesta no es eliminar la capacidad de observar actos públicos de ciudadanos y registrarlos. La solución es asegurarnos de que elegimos mejores gobiernos. Un comentario que oigo mucho es: ¿qué me importa que recojan toda esa información sobre mí? No tengo nada que ocultar. ¿Por qué va a importarme? Bueno, conozco este argumento y no es nuevo. Es bastante clásico decir: estamos cumpliendo con las normas. ¿Qué puede pasar? Entre llevar la vida pecaminosa que me gustaría llevar contando con que los gobiernos protejan mi privacidad, o dar por sentado que nadie va a proteger mi privacidad y llevar una vida menos pecaminosa, elijo lo segundo, simplemente porque las posibilidades de éxito me parecen mayores. Felicito a las personas que dicen que no tienen nada que ocultar. No las creo y probablemente están ocultando algo a alguien. Todos lo hacemos. No tienes nada que ocultar hasta que sí lo tienes. Y puede que ni siquiera sepas si tienes algo que ocultar o no. Quizá recuerden el caso de Millie, una adolescente británica que desapareció en 2002. Aumenta la preocupación de la policía de Surrey por la seguridad de una joven de 13 años desaparecida desde el jueves por la tarde. Hasta que la policía encontró su cadáver, sus padres se aferraron a la esperanza de que podía seguir con vida. Quiero decir que si alguien se ha llevado a Millie y la está reteniendo, por favor, devuélvanosla. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos. Porque según su registro telefónico, Millie había escuchado y borrado su buzón de voz. Estábamos sentados abajo en recepción y llamé a su teléfono. Y saltó su buzón de voz, y entonces oí su voz. Sí.
Y fue como, di un salto y dije, ha saltado el buzón de voz, Bob está viva. Y fue así como sucedió. Resultó que miembros de la corporación de Rupert Murdoch habían intervenido el teléfono de Millie para conseguir antes que nadie detalles de la historia. Creo que este es el momento crítico en que el público empieza a ver y sobre todo a sentir lo bajos y repugnantes que son los métodos de este periódico en particular. Era el asesinato de una niña. Y pensar que un círculo muy estrecho de venerables políticos, estrecha e íntimamente relacionados con la policía y con el magnate mediático Rupert Murdoch. Durante 30 años, mientras los primeros ministros británicos iban y venían, un personaje constante en su mundo era Rupert Murdoch, el magnate multimillonario de los medios. Durante años, los buzones de voz que famosos y personas como Millie habían creído privados habían sido intervenidos por la corporación de Rupert Murdoch a expensas de personas como los padres de Millie, y se ha tardado casi una década en exponer la violación de estos datos altamente personales. Esa transparencia que nos une a todos y nos brinda tantos amigos que no conocemos de nada, pero con los que estamos muy conectados, ofrece al Estado una capacidad jamás vista en la historia de la humanidad de saber qué pasa en la vida de los ciudadanos, de saber quiénes son los disidentes. El gobierno está haciendo de la denuncia de prácticas ilegales un crimen. Están haciendo del disentimiento un crimen, especialmente cuando pone en evidencia al gobierno y le exige responsabilidades. Las fuentes se van a descubrir, y si los denunciantes no pueden proporcionar información de forma segura y anónima a los periodistas, nosotros, como sociedad, no podremos saber cuándo se están violando ocultamente nuestros derechos. Por supuesto, el presidente defendió su administración, de la única manera que sabe. Si podemos desenmascarar a personas que han hecho filtraciones, sufrirán las consecuencias. Desde el punto de vista técnico, las tecnologías para defender la privacidad van por delante de las tecnologías para atacarla. Por ejemplo, la encriptación, que mantiene nuestra privacidad, va por delante de la desencriptación. Pero ¿y si fuera posible almacenar la información hasta que se pueda descifrar? Pronto las agencias de inteligencia podrán conservar información sobre ciudadanos americanos mucho más tiempo que hasta ahora, aunque esos ciudadanos no tengan vínculos conocidos con el terrorismo. Según la nueva normativa, el gobierno podrá almacenar los datos que recoge durante 5 años y no 6 meses, como ahora. General Alexander, si Dick Cheney fuese elegido presidente y quisiese detener y torturar incesantemente a todos los americanos que han enviado un correo electrónico burlándose de sus comentados accidentes de caza, lo que me gustaría saber es si la NSA tiene la capacidad tecnológica de identificar a los que se burlan de Cheney a partir del contenido de sus correos electrónicos. En Estados Unidos tendríamos que solicitar una orden a través del FBI y entregársela a alguien para conseguir esos datos. Se podría hacer. ¿Pero tienen la capacidad de hacerlo? No en Estados Unidos. Nuevos interrogantes sobre el nuevo y gigantesco centro de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional que se está construyendo en el desierto de Utah. Cuando esté terminado será 5 veces más grande que el edificio del Capitolio. La NSA no tiene autorización para espiar a ciudadanos americanos, pero un denunciante afirma que la agencia lo está haciendo. Esta inmensa agencia está reuniendo una enorme cantidad de información cada día a través de satélites, escuchas telefónicas, conexiones digitales, correos electrónicos, etc. Y tiene que almacenarla en alguna parte. Y por eso están construyendo Bluffdale. Va a costar $2.000 millones y se está construyendo en un área, en una base militar en las afueras de Salt Lake City, en Bluffdale. Como he dicho, se han tenido que ampliar los límites de la ciudad para poder albergarlo. Y la idea es que sea la pieza central de esta inmensa red de instalaciones de espionaje que se creó después del 11 de septiembre.
La realidad de la tecnología de la información es que progresa exponencialmente, solo la tecnología de la información. El crecimiento exponencial comienza lentamente, parece que no pasa nada, son pequeños números que se duplican o se triplican y de repente se dispara, y lo hemos visto paradigma tras paradigma como las redes sociales en tiempos recientes. En 1984, almacenar 1 gigabyte de datos costaba $85.000, en 2012 unos 5 centavos. En la ciudad de Chongqing hay medio millón de cámaras. En 2012 el costo de grabar constantemente en alta resolución fue de $300 millones. Para 2020 el costo estimado será de menos de 3 millones. En el Reino Unido, que es una de las culturas en las que se han introducido cámaras en más sitios y más rápidamente, de momento a la población parece no molestarle. Si no les gustara, saben a quién llamar. Hay 2.000 cámaras y pronto habrá 3.000. Todas ellas envían sus imágenes a este centro de control situado en un lugar secreto. Y puedo solicitar en tiempo real todos los casos en los que una cámara haya captado a alguien que lleve una camisa roja. Esta es la forma y el tamaño de un paquete abandonado potencialmente sospechoso. Muchos departamentos de policía han empezado a utilizar unos controvertidos sistemas capaces de escanear el rostro de las personas y compararlo con una base de datos de criminales. Cuando estamos en guerra, cuando estás protegiendo a una sociedad contra gente que quiere matar a civiles, tienes que poder defender lo que estás haciendo. Tienes que poder defender nuestra forma de vida. Y tienes que poner esos poderes en manos de alguien. Según la institución Brookings, este tipo de vigilancia podrá crear una especie de máquina del tiempo que permitirá a regímenes autoritarios realizar vigilancias retrospectivas. Por ejemplo, si se detiene a un manifestante contrario al régimen desconocido para los servicios de seguridad, será posible retroceder en el tiempo e investigar las conversaciones telefónicas de esa persona y a la gente con la que se ha relacionado en los meses o incluso años anteriores a su detención. El gobierno está utilizando la existencia de los acuerdos de usuario para justificar el estado de vigilancia en el que vivimos. Los mensajes son gratuitos y lo más importante, están encriptados, de modo que la policía no puede descifrarlos para saber qué está pasando, y eso ha dado lugar a peticiones de que se cierre totalmente la red. Es fácil justificar el uso de estas tecnologías para sofocar una revuelta. Pero no deberíamos preocuparnos cuando el gobierno puede leer nuestros correos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, nuestro historial de búsquedas, seguir nuestros movimientos y limitar nuestra libertad de expresión. ¿Qué crimen cometió este chico de 13 años? ¿Es tan malo invitar zombies a una boda? ¿Qué hay de los padres de Millie? ¿Y qué ocurre cuando estas tecnologías se usan para vigilar a manifestantes pacíficos como los participantes en Ocupa Wall Street o la gente del Tea Party? ¿Qué pasa si al gobierno no le gusta que se pongan tiendas de campaña? A pesar de todo esto, parecía que la gente empezaba a pensar, ¿qué más da? ¿Qué importa que el gobierno pueda recoger toda esa información? Quizá es bueno que puedan mantener el orden cuando haya disturbios, y además puede que sea demasiado tarde. ¿Crees que la privacidad ha muerto? Desde luego se está muriendo. Pero que esté muriendo o no, la privacidad va a seguir muerta a menos que haya un cambio realmente fundamental en la dinámica mediante la que eso se decide. Con esto quiero decir que la única respuesta realmente efectiva es monitorizar y cambiar el comportamiento y las tendencias de la industria de la inteligencia y de los cuerpos de seguridad, incluso de las compañías. Y eso es muy, muy improbable. No sé exactamente quiénes somos nosotros, pero soy muy crítica sobre esto. Creo que este es un campo en el que nos hemos dejado embaucar. Queremos que esta tecnología crezca más y más, y no queremos que nada nos estropee la fiesta. Y hemos empezado a despertar y a preocuparnos por la privacidad, en mi opinión, al menos con 4 años de retraso. ¿Cree que la privacidad ha muerto? Sí, sin duda. Sin duda está muerta. Lo más seguro es actuar bajo la premisa de que nada es privado. Nada que haya sido digitalizado es privado, y eso es aterrador. Cuando esto tenga el tamaño de una célula sanguínea y pueda enviarlo a mi cerebro y por mi cuerpo a través del torrente sanguíneo, se convertirá en algo ubicuo y realmente se convertirá en parte de lo que somos. La gente dice que va a ser un auténtico punto de inflexión, pero yo no lo creo.
Está siendo una evolución muy progresiva desde que yo era estudiante y tenía que coger la bicicleta para llegar a un ordenador, a llevarlo en el bolsillo, a tenerlo dentro del cuerpo. Y es un lugar muy práctico para tenerlo, así no lo perderé. Pero dicen que si metes una rana en una cacerola con agua y la calientas a fuego lento, la rana acaba muriendo porque no se da cuenta de que se va calentando. Y creo que de la misma forma nosotros estamos aceptando esto centímetro a centímetro. Y de repente te das cuenta de que estás muy lejos. Miras atrás y no sabes realmente cómo has llegado a donde estás. Creo que es así. Esto está completamente fuera de control. Es como que ya no hay límites. Ya lo saben todos sobre nosotros. Hace falta que le hagan a alguno de los que hacen las leyes lo mismo que se está haciendo a los ciudadanos americanos con su cuenta de correo electrónico o su perfil de Facebook. Si es algo personal, prestarán más atención. Todas esas instituciones tan poderosas no están sometidas a las mismas invasiones de la privacidad que el resto de nosotros. Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google, dijo en una ocasión: no deberías estar haciendo algo que no quieres que sepa nadie. Pero luego se enfadó mucho cuando CNET, que es propiedad de CBS, publicó una foto de su casa. Cuando preguntas a Google acerca de Do Not Track, dicen: tenemos que entender cómo definir esto para poder implementar ese tipo de tecnología. Pero Do Not Track es muy sencillo. Significa que no queremos que nos rastreen. La única razón de que Google no lo entienda es que no quiere ponerlo en práctica. A menos que alguien consiga que deje de ser práctico para ellos realizar ese tipo de actividad, se seguirá presionando a los directores ejecutivos de las compañías y van a seguir haciéndolo. Amanece. Estamos cruzando el Facebook Campus ahora mismo. La verdad es que no sé qué esperar. No he desayunado. Zuckerberg. Sabrá que he venido aquí, así que eso es bueno. Sabe que estoy aquí delante de su casa. Veamos, tengo aquí... Aquí está la cita exacta de Mark. Crearte dos identidades es un ejemplo de falta de integridad. Falta de integridad. Acaban de llamar a su puerta. Así que parece muy probable que hoy tengamos un avistamiento de Mark Zuckerberg. ¿Sabes? Puede que tenga razón, Vince. Puede que tenga... Ben, puede que tenga un túnel. Confirmado, hay movimiento en el jardín. ¿Será el perro? Vamos allá. Es él. Señor Zuckerberg. Hola, estoy trabajando en un documental. Llevo un pequeño micrófono puesto, pero me preguntaba si podría hacerle un par de preguntas. No, lo siento. ¿De verdad? Tengo que ir a trabajar. Quería preguntarle si cree que la privacidad ha muerto. ¿Cuál es su opinión sobre la privacidad? ¿Estáis grabando? Sí. Por favor, ¿podéis dejar de hacerlo? Puedo pararlo, sí, vale. Mark Zuckerberg me había pedido por favor que no le grabara, así que apagamos la cámara principal, pero dado que a Mark no parece importarle guardar nuestros datos cuando creemos que los ha borrado, esto nos pareció justo. Por favor, ¿podéis dejar de hacerlo? Puedo pararlo, sí, vale. ¿Puedo pasarme por vuestra recepción y pedir una entrevista? Sí, claro, tenemos un departamento con el que puedes hablar de eso. Sí, lo he intentado unas cuantas veces, pero nunca me han contestado. Aquí se produce un cambio importante. Mark se relaja cuando cree que hemos dejado de grabar. ¿Y ven eso? ¿Eso de ahí? Es una sonrisa. Mark Zuckerberg me sonrió. ¿Y saben por qué?
porque pensaba que había dejado de grabar y se sentía aliviado. Imagínense qué alivio sentiríamos si todas esas compañías y el gobierno dejaran de grabar todo lo que hacemos. Si pudiéramos simplemente pedírselo. Al menos Mark Zuckerberg sabe pedirlo. Por favor, ¿pueden dejar de hacerlo? ¿Pueden dejar de grabarnos, monitorizarnos y compartir nuestra información si no les damos permiso primero? Necesitamos unos términos y condiciones que sean razonables y necesitamos unas normas de privacidad que defiendan los principios más básicos de nuestra democracia en lugar de quitárnoslos. O como dijo una vez un joven senador antes de llegar a presidente, tenemos que encontrar una vía para poder detener a los terroristas a la vez que protegemos la privacidad y la libertad de los americanos inocentes. Tenemos que encontrar la forma de dar al presidente el poder que necesita para protegernos y a la vez asegurarnos de que no abuse de ese poder. Y ese simple principio, que hay alguien observando al que observa, tanto si se trata de la libertad de prensa como de escuchas telefónicas no autorizadas, ese simple principio es algo a lo que no podemos renunciar y no tenemos que renunciar. Bueno, señor presidente, estamos observando. Y supongo que solo tenemos que hacernos una simple pregunta. ¿Lo aceptamos? Los equipos más avanzados de recolección de inteligencia de la CIA, como filtrar direcciones IP, espiar correos electrónicos o manipular bandejas de entrada, se han vuelto contra la máxima autoridad del sector de la inteligencia. El FBI descubrió pruebas de una aventura entre Petraeus y su biógrafa, Paula Broadwell. Así es. Petraeus tuvo una aventura con la autora de su encomiástica biografía All In. No implicaban actividad criminal alguna, no implicaban a la seguridad nacional, no eran una amenaza para David Petraeus como persona ni para el general Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia. Y no son mis palabras. Pero en lugar de enviar realmente esos correos, en muchos casos los guardaban como borradores en una cuenta de Gmail a la que tenían acceso los dos. Y de esa forma ambos podían leerlos en la carpeta de borradores sin tener que pinchar nunca en el botón enviar. Es muy embarazoso para la administración Obama y para el mando de la seguridad nacional. Es preocupante porque hay leyes que el FBI tiene que cumplir, e incluso él tiene derecho a estar protegido de una investigación arbitraria e injustificada del FBI o de cualquiera. La gente no sabe realmente cómo se la está monitorizando y piensa, bueno, si funciona, si así podemos impedir otro 11 de septiembre, entonces vale la pena. Lo que más temo de las consecuencias para Estados Unidos de estas revelaciones es que no cambie nada.